Despegando rumbo al mar, nuevos mundos por llegar, aventuras por contar, nos vamos pa' Vietnam. Hoy es nuestro séptimo día en Vietnam y nuestra aventura nos ha traído a un lugar que muchos dicen que es imposible de olvidar. Nos encontramos en el Museo de los Restos de la Guerra, en pleno corazón de Saigón, un sitio que, aunque tranquilo por fuera, guarda en su interior algunos de los recuerdos más devastadores de la historia moderna de este país. Este museo, también conocido como el Museo de los Remanentes de la Guerra, es una ventana directa a uno de los episodios más oscuros y complejos del siglo XX, la Guerra de Vietnam. A través de sus salas te va enseñando fotos, artefactos y testimonios de supervivientes que nos invitan a reflexionar sobre los estragos de la guerra y el precio de la paz. Desde las gigantescas piezas militares que hay en el exterior hasta las desgarradoras imágenes de los efectos de la gente naranja, que no voy a enseñar porque me parecen demasiado fuertes. Hay incluso fetos y tal dentro del museo. Y bueno, deja una huella profunda, deja una huella bastante profunda. No es un sitio fácil de digerir, pero es necesario. Es necesario para entender el pasado, para apreciar el presente y para imaginar un futuro mejor. Este no es solo un museo sobre armas y estrategias. Aquí también se cuentan historias de personas, de civiles, de soldados, de familias que lo perdieron todo, y nos recuerda que en cada conflicto son las vidas humanas las que están en juego. Así que acompáñanos en este recorrido, porque no se trata solo de ver artefactos, se trata de reflexionar sobre las lecciones del pasado y entender mejor el presente, porque al final la historia no está para ser olvidada, sino para aprender de ella. Gracias por acompañarnos en este viaje. Cada comentario, cada like, cada persona que se une a nuestra aventura hace que valga más la pena. Y hoy, en este séptimo día, en este lugar tan importante, estamos muy agradecidos de teneros con nosotros. Hola. Hola. No, ¿cómo se hace, cariño? No acostumbra ¿Qué pasa? hablar. No se acostumbra a saludar así de aquí, aunque le gusta la que sea vecina. Sí. ¿Dónde estamos, cariño? Bảo tàng lịch sử chiến tranh. No, bảo tàng chứng tích chiến tranh. Chintuk Chinchan. No sé si se ve por ahí detrás o por aquí detrás, que tenemos tanques. Es el Museo de los Restos de la Guerra de Vietnam. Sí. De Saigón, claro. Imagino que habrá uno en Hanoi, habrá otro no sé dónde y habrán 80 museos de esto. Hemos estado paseando por dentro, he grabado un par de cosas, he hecho un par de vídeos de fuera, no hemos hablado dentro, hemos estado visitando, hemos estado viendo. Da un poco de pena, la verdad. No lo sé. No es pena, ¿sí? Pero es real todo lo que pasa. Sí, es real. La verdad es que hay cosas. Si vienes aquí y ves las movidas que hay aquí, como que te aclara un poco el tema de la guerra. Me doy cuenta que pasa mucho, ¿sí? 17 años, ¿sí? Sí, 17 años de guerra. Vietnam con de Estados Unidos, ¿sí? Ajá. Hemos pagado un poquillo más y hemos cogido unos audios que te va explicando a medida que vas viendo. Y bueno, la Kim ha descubierto cosas que no sabía siendo ya de aquí. Yo he descubierto cosas, casi todo he descubierto porque no tenía mucha idea. Aclarar más cosas, ¿sí? ¿Sí? Hay cosas que de guerra y triste. Una parte mía no quiero memorizarlo, ¿sí? ¿Sí? Tiempo pasa, pero cosas se quedan allí, de guerra. Sí. Como lo de naranja, ¿cómo se llama esto? Tóxico, ¿sí? Sí.
Hay cosas bastante complicadas aquí del tema de la guerra, sobre todo de cosas que... Uy, voy a tirar... Ah, no, que le tengo que abrochar la gorra. Sobre todo cosas que siguen pasando, como gente que siguen haciendo en Vietnam, pues, sin brazos, deformados y cosas así, que todas vienen de la gente naranja. No he entendido muy bien tampoco, porque son muchas cosas, son muchas horas. Nos hemos pasado 3 horas y pico, no hemos visto todo, no hemos escuchado todo el audio. Es larguísimo, hay demasiadas cosas. Son 17 años de guerra, ¿eh? No sé, el tema de la gente naranja es complicado, es algo que sigue pasando hoy en día en Vietnam. Todavía no recupera todo. Sí, yo hace 3 años que empecé a venir aquí y el primer año le preguntaba a la Kim, hostia, no sé si es por la cantidad de gente que hay aquí, ¿no? Porque hay mucha más gente aquí que en España. Imagino que también pues será por tema de probabilidad, ¿no? Contra más gente haya, más probabilidad hay. Pero sí que es verdad de que hay mucha gente con deformidades, que hay gente con falta de extremidades también. Y mucho, si no el 100%, viene del tema de la gente naranja de entonces, que se ha ido trayendo de generación en generación. Cuando vine aquí, como poco conoces, ¿sí? Ahora tienes más conocimiento de la guerra, ¿eh? Sí, Lo que pasó en Vietnam, lo que sufrimos, ¿eh? en esta frase dice: Vietnam tiene el derecho de disfrutar de la libertad y la independencia y realmente se ha convertido en un país libre e independiente. Todo el pueblo vietnamita está decidido a movilizar toda su fuerza física y mental, a sacrificar sus vidas y bienes para salvaguardar su libertad e independencia. Después de estar editando el vídeo y revisar la parte del Museo de la Gente Naranja, parte que no voy a poner porque me parece bastante fuerte, os comento que la Gente Naranja era un herbicida bastante potente que utilizaron los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Lo usaron durante 10 años, de 17 que hubieron de guerra, entre el 61 y el 71. Su objetivo era defoliar, deforestar la jungla vietnamita y destruir los cultivos. Jungla y cultivos pues, que servían de cobertura y de alimento al Vietcong. Sin embargo, pues el agente naranja tenía una toxina bastante fuerte que se llama dioxina. Es una sustancia muy tóxica que dejó graves consecuencias y bueno, más de 4 millones de vietnamitas estuvieron expuestos y resultó en enfermedades, en malformaciones congénitas y en efectos devastadores para la salud de las siguientes generaciones. De hecho, lo que comentaba antes es que, bueno, vas por Vietnam y te das cuenta de que por las calles hay bastante gente con enfermedades y deformaciones pidiendo dinero. Las secuelas de la gente naranja están presentes hoy en día tanto en Vietnam como en las familias de los veteranos estadounidenses que estuvieron combatiendo en la guerra.
Justo terminamos la visita del museo y nos fuimos a comer a mediodía a este sitio que le gusta mucho a Kim, que se llama Pho Bac, que ella ya iba aquí cuando vivía en Saigón, antes de venir a España. Y bueno, pues eso, nos pedimos un plato de pho con albóndigas de ternera y la verdad es que estaba bastante bueno. No tiene nada que ver a cuando hace pho aquí en España a cuando lo comemos allí. Por desgracia, bueno, se puso a llover. Agosto es temporada de lluvias en Vietnam y ya no pudimos salir. De hecho, nos pasó algo bastante parecido a lo que nos pasó al día que quisimos ir a Nui Ba Den. Llovió y llovió y llovió y llovió y llovió hasta la noche. Pues nada, como siempre recordaros que si no estáis suscritos os podéis suscribir, que os lo agradecemos mil, que si os ha gustado el vídeo que dejéis un likeazo, que dejéis un comentario si queréis y nos vemos la semana que viene. Despegando rumbo al mar, nuevos mundos por llegar, aventuras por contar, nos vamos pa' Vietnam. El tambor resuena aquí, baila el aire junto a ti, enredados sin final, nos vamos pa' Vietnam. Se encienden luces